Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Isaías, por favor. Isaías 49. Versículo 16. Cuando iniciamos estos tiempos de reunirnos en la casa de Dios, hace como 2 meses sin fracción, yo les invitaba a que ustedes marcaran en sus Biblias, si no tenían ese versículo señalizado, subrayado, que lo pudieran tener ahí con una marca. Y este versículo para mí ha sido muy especial, he estado en estos días meditando en él. Les voy a invitar que si no lo tienen ahí señalizado en su Biblia, lo subrayen, le pongan una marca. Es un versículo muy hermoso, Isaías 49, versículo 16. 49, 16. El título de esta predicación es "Te tengo esculpida en mis manos". Te tengo esculpida en mis manos. La palabra de Dios dice así: "He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. He aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpida, delante de ti están siempre tus muros". Es una declaración maravillosa la que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Te tengo esculpida en mis manos. Y cuando leemos todo el contexto de este capítulo 49 de Isaías y algunos capítulos antes y después, encontramos al pueblo de Israel en una condición demasiado ambivalente. Por un lado, ellos están profesando que hay un pecado por el cual ha venido una consecuencia, un castigo de parte de Dios sobre ellos, y por eso es que han sido llevados al exilio por el imperio medo-persa, Babilonia. Y entiende el pueblo de Israel que lo que está viviendo al ser llevados fuera de su país en este exilio es consecuencia de los pecados que ellos cometieron. Entonces están entendiendo esta parte, pero de repente dicen: bueno, sí hicimos mal, sí estamos fallándole a Dios, y pareciera que muestran arrepentimiento, pero después viene nuevamente esta cuestión de tratar de solucionar el problema en sus propias fuerzas. Y entonces están en esta ambivalencia delante de Dios. Y qué tremendo que hay una incredulidad en el pueblo de Israel. Se han olvidado un poco de guardar los mandamientos de Dios, de ser obedientes a Él. Han dejado de lado el favor de Dios, han expresado estas dudas y estos temores que muchas veces son más cuestión de sus sentimientos y de sus pensamientos que algo real. Y Dios muestra su carácter de misericordia y amor con el pueblo, aún en medio de estas inconsistencias que el pueblo está mostrando. Dios sigue dejándoles ver que Él les ama profundamente, y aún en medio de la reprensión Dios va a cuidar de ellos, Dios los va a guardar.
estas palabras que leemos aquí en el versículo 16, las recibe el profeta Isaías cuando el pueblo de Israel está fuera de su territorio, fuera de su país. Las recibe cuando el pueblo está viviendo una situación de mucha angustia, una situación en la cual hay incertidumbre y no son las mejores condiciones de vida las que ellos tienen en ese momento, pero Dios les indica o les dice de una forma tan amorosa y con tanto cuidado: te tengo esculpida en mis manos. Y la frase "he aquí", lo que le está indicando al pueblo es que independientemente de las circunstancias que ellos vivan, independientemente de que estén fuera de su país, independientemente de que no tengan los recursos económicos a los cuales ellos estaban habituados, independientemente de que no tengan la libertad política, independientemente de que como nación, como sociedad, la vida sea difícil familiarmente hablando y todo lo que esto conlleva, independientemente de todas esas cosas, he aquí, te tengo esculpida en mis manos. Esa es la promesa, esa es la certeza, esa es la palabra que Dios le da al pueblo de Israel, para que ellos puedan estar seguros que a pesar de todas las circunstancias que viven, para que ellos puedan confiar en que, aparte de todo lo que están viviendo, o pese a todo lo que están viviendo, Dios no los ha dejado solos. Esta frase implica: te tengo esculpida en mis manos, no solamente una cuestión de tengo tu nombre escrito en el libro de la vida, sino implica que todo tu ser, toda tu persona, todas tus circunstancias, todas las situaciones que estás viviendo, todas tus debilidades, todos tus pecados, todas tus tentaciones, los deseos que hay en tu corazón, las obras que tú realizas, todo lo que tú eres está dentro de mis manos. Todo sobre ti, todo lo concerniente a tu vida, todo tu ser está resguardado, está protegido. Gloria a Dios. Y esta parte es maravillosa porque Juan Calvino lo denomina así en una de sus doctrinas acerca de la gracia. Él habla acerca de la perseverancia de los santos, o la perseveración de los santos. Y eso significa que en la gracia de Dios, Dios que nos dio esta salvación como un regalo que nosotros no merecíamos y que no hicimos nada para poderlo tener, y lo recibimos de gracia, también Dios en ese mismo en esa misma temática de gracia nos va a llevar a una perfección y nos va a santificar hasta que estemos delante de su presencia, y todo va a ser obra de Dios. Amén. No es en base a un esfuerzo humano, no es en base a que, ok, ya recibiste la salvación por gracia, bueno, ahora échale ganas para lo que tienes que hacer tú, ¿sí? Ahora comienza a esforzarte para hacer lo que a ti te corresponde y poder avanzar en ese camino de santificación. Juan Calvino decía, eso también es por gracia. Eso no depende tampoco de un esfuerzo humano. Ahí también tienes que recibir
esta ayuda de parte de Dios, esta gracia que el Espíritu Santo nos da, y entonces Dios te va a tomar y Él te va a llevar en esa perseverancia, en esa perseveración, hasta que tú alcances el nivel de santidad que Dios tiene para sus hijos. Y ese es el concepto que Dios le está dando aquí al profeta Isaías. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, por favor. Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Este es un clamor que el pueblo de Israel está haciendo, más bien el profeta Jeremías está haciendo, y esto sucede poco tiempo antes de que sean llevados al exilio, antes de que Israel vaya vaya cautivo. Lamentaciones capítulo 5, verso 21. Gracias. Estaba adelantito ahí de donde estábamos en Isaías, un par de libros adelante. Lamentaciones 5, 21. Dice la palabra de Dios: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es una oración, es un clamor que está haciendo Jeremías. Regrésanos nuevamente a ti, vuélvenos a ti. Que podamos estar en esta cobertura, en esta protección. Y si leemos el versículo 19, dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Es decir, Dios no va a cambiar. Dios va a seguir siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo ¿en qué sentido? El mismo en su carácter de misericordia, el mismo en su carácter de amor, el mismo Dios que va a seguir extendiendo esta gracia y este favor, este perdón al pueblo de Israel. Pero ¿qué le dice Jeremías a Dios en esta oración? Tú eres el mismo, tú no cambias, tú te vas a mantener fiel porque esa es tu naturaleza. Tú eres así, Dios. Pero el problema no lo tienes tú, el problema lo tengo yo. El problema es que yo me desvío, el problema es que yo me salgo, el problema es que yo ya no estoy dentro de esta cobertura que tú me das. Entonces, yo necesito que tú me vuelvas a ti, que tú me regreses nuevamente a ese lugar en donde tú quieres que yo esté protegido. Y esta es la gracia de Dios, y podemos tener nosotros esta certeza. En el libro de Filipenses, Pablo escribe esta carta a los hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, y es una declaración bien hermosa y bien trascendental que Pablo hace a los hermanos de Filipos. Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que está haciendo realmente el trabajo? Dios. Dios comenzó en ti una obra en el momento en el que tú recibiste la salvación de tus pecados. En ese momento Dios te está justificando, te está presentando limpio delante de Él, te está presentando santo. Ya no eres el pecador que merece ir al infierno. Ahora Dios te traslada de este lugar de juicio, de este lugar de condenación, a un lugar de redención y de salvación. Él inició esa obra, pero no solamente la inició,
sino que dice, Él la va a perfeccionar. ¿Quién es el que se va a perfeccionar? Yo soy el que me voy a perfeccionar. Yo soy el que me voy a santificar en base a mi oración, en base a mi ayuno, en base a las ganas que le estoy echando para ya no pecar, en base a que todos los días me estoy aplicando ahí para leer mi tiempo con Dios, en base a que ahí cuando se me salen las malas palabras me doy un pellizco para que ya no siga siendo mal hablado. No, porque eso sería un esfuerzo humano. Dios es el que va a hacer esa obra. Ahora, aquí tendríamos que reflexionar, porque si esto no está sucediendo en mí, si el Espíritu Santo no está trayéndome en este proceso de santificación, si yo sigo teniendo todavía graves problemas de conducta, de vida, la Biblia dice que no he alcanzado esta gracia salvadora de Dios en mi vida. Es decir, en otras palabras, no soy salvo. ¿Y cómo puede ser eso? Si estamos aquí escuchando la palabra de Dios cada domingo y venimos y nos hablan de oración, y nos hablan de que cómo tenemos que portarnos en familia y todas esas cosas. ¿Cómo es que después de tantos años que estoy aquí en el templo, en la iglesia, cómo es que me dicen que no soy salvo? Porque cuando tú eres salvo, la consecuencia natural de esto es que tu vida va a empezar a dar un fruto digno de arrepentimiento. Y si tu vida no está dando un fruto digno de arrepentimiento, entonces eso quiere decir que no ha llegado la salvación a tu vida. Que Dios no es tu Padre. ¿Qué dijo Jesús? Aquellos fariseos que estaban actuando de una forma completamente opuesta a lo que Dios les decía que tenían que hacer en la palabra. Son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. Pero ¿cómo es posible que Jesús le diga a la gente más religiosa, a la gente que tiene más conocimiento de la palabra, cómo es posible que Jesús le diga que su papá es el diablo? Porque eso era lo que su vida estaba reflejando. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús lleva la palabra y le da el mensaje y lo escucha Zaqueo? Y Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ese árbol porque necesito ir a tu casa, me es necesario ir a tu casa. Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo y están después de esa banquete que les ofrece Zaqueo, ¿qué es lo que Jesús le dice a Zaqueo? Más bien a la gente que están ahí reunidos con él. Les declara que ese día, en esa hora, ha llegado la salvación a esa familia, a esa casa, a ese hombre. Y como un acto natural, como una consecuencia inmediata de lo que está sucediendo en la vida de Zaqueo, ¿qué es lo primero que él hace? Muestra un fruto de arrepentimiento en su vida. Inmediatamente los que hemos visto la película Jesús, nos imaginamos que algo similar pudo haber sido, ¿no? Y es un momento hasta un poco chusco, cuando se hace esta declaración y lo que hace Zaqueo después es levantarse y va como a una alfombra que tiene ahí en la pared y hasta tiene que poner como un banquito para poderse subir, mover un poquito el tapete y saca ahí como una piedrita, ahí se entiende, era como su caja fuerte, y saca de ahí todas las monedas y entonces
sale a la puerta de su casa y empieza a regresarle el dinero a toda la gente que le había estado cobrando impuestos de más, que les había estado robando. Él les regresa y les dice: no solamente les voy a regresar lo que les he defraudado, sino que aún voy a añadirles a aquellos que les he faltado. ¿Por qué? Porque la salvación había llegado a su casa, porque la salvación estaba ya en su corazón, porque Él estaba dando un fruto digno de arrepentimiento. Y si nosotros, mis amados hermanos, no estamos caminando en esta gracia, en esta obra salvadora de Dios, entonces hay un grave problema en nuestra vida. Porque estamos tratando, en base a un esfuerzo humano, de alcanzar algo que ya Dios nos ha dado por gracia. La salvación es por gracia. La santificación es por gracia. La perfección de los santos de nuestra vida es por gracia, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Nos corresponde solamente amar intensamente a Dios. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Yo le digo a mi esposa que la amo. Y cuando se lo digo es algo genuino, es algo real. Y le digo que en este tiempo, después de 23 años, la amo más que cuando nos casamos. Y la amo más que cuando nos casamos porque esa relación se ha tenido que ir cultivando con los años. Y hemos pasado tiempos difíciles, pero también hemos pasado tiempos de mucho gozo, de mucha alegría. Y eso ha provocado que nos unamos más y que nos acerquemos más, que tengamos más, estemos más compenetrados. Amén. Y lo mismo debe de suceder en nuestra relación espiritual con Dios. Cada día que pasa, yo tengo que enamorarme más de Dios y yo tengo que quedar más asombrado de todo lo inmensamente maravilloso que Dios es en mi vida. Pero pareciera a veces que cada día que pasa le debo menos a Dios y Dios me debe a mí un poco más. Pareciera a veces que como yo ya le estoy echando muchas ganas, como yo ya estoy ofrendando, ya estoy diezmando, ya estoy ayunando, ya estoy orando mucho, ya estoy evangelizando mucho, ya estoy haciendo tantas cosas, me estoy haciendo cada vez más bueno. Y a veces me pongo ahí con Dios y vamos a hacer cuentas porque creo que ya me sales debiendo un poco. Creo que ya estoy rebasando ese nivel ¿qué dijéramos? De santidad que debería de haber en un cristiano. La realidad es que esto es obra de Dios. Nosotros, dice la Escritura, que las mejores obras que podamos hacer delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque no significan nada para Él. Y el concepto es muy feo. Trapos de inmundicia es algo muy feo, porque se refiere a estas prendas íntimas que las mujeres utilizaban en su periodo porque no había toallas sanitarias, y esos eran los trapos de inmundicia. Y a eso compara Dios las mejores obras que podamos nosotros hacer. Si las hacemos
solamente en un sentido de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de, miren, para que vean qué bueno soy. Si no hay un amor, si no hay una pasión, si no hay realmente un deseo de agradar a Dios y una respuesta a Él por toda esta gracia que hemos recibido, todo lo que hagamos no vale y no sirve de nada delante de Dios. Él es el que inició la obra por su gracia y Él es el que la va a continuar por su gracia. Si regresamos un poquito ahí a la carta que Pablo escribe a los romanos, vamos a encontrar esta verdad que estamos reflexionando en esta mañana. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice Pablo, escribe a los Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién hizo la obra de salvación? Cristo. Cuando nosotros no teníamos nada bueno, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos débiles, Él murió por nosotros. Ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No valíamos nada, no éramos dignos de Dios, ni éramos dignos de su salvación, no teníamos por qué haber sido rescatados por Dios, pero Él nos salvó por su amor, por su gracia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, si cuando no éramos buenos, si cuando éramos pecadores y no habíamos hecho absolutamente nada para tener la gracia de Dios, Cristo murió por nosotros y nos regaló y nos dio este maravilloso obsequio de salvación. Ahora que ya tenemos una relación con Dios, ahora que ya hemos sido reconciliados con Él como sus hijos, ¿qué no va a hacer Dios por nosotros? Amén. Amén. Por eso es que Él sigue derramando de su gracia en nuestras vidas cada día, cada momento. Amén. Y la obra la continúa Él hasta que seamos perfectos. Pero tiene que existir esta comunión. Tiene que haber esta identificación entre Dios y nosotros. Si no existe este punto de encuentro, entonces no se va a dar nada de lo demás. Por eso decíamos al principio, Dios nos dice, te tengo esculpido en mis manos. Te tengo esculpida en mis manos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Él por su gracia. Y perseveramos en Él por su gracia. Eso es la santificación. Pero ¿qué pasa cuando una persona que se dice ser cristiano no persevera en la gracia de Dios? Dice ahí adelantito el capítulo 6, verso 1, igual de Romanos 6:1, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Dios me salvó, yo no hice nada bueno para que Dios me hiciera, pero ya me salvó, ya tengo esta salvación. Eso significa que ahora me puedo portar como sea. No. Eso significa que puedo seguir siendo el mismo mal hablado, el mismo mujeriego, el mismo borracho, el mismo etcétera, etcétera, etcétera. Porque al fin que ya soy salvo. Ya no me va a pasar nada, Dios no me va a mandar al infierno, ya Él me regaló su salvación, entonces no tengo ya de qué preocuparme. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, lo que estábamos comentando hace ratito. No puede haber un cristiano que realmente se haya arrepentido y que no dé un fruto digno de arrepentimiento. Porque si la persona no ha dado fruto digno de arrepentimiento, significa que nunca ha recibido la salvación por gracia. Puede tener un conocimiento en su mente de lo que dice la Biblia, puede ser un simpatizante porque le agrada mucho ir a la iglesia y se siente su conciencia tranquila, puede ser lo que ustedes quieran, pero menos un hijo de Dios que ha sido redimido y ha sido salvado por la sangre de Cristo. Okay. Eso no, porque dice Pablo aquí, en ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, lo hace por gracia. Todo es obra de Jesucristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es responder a Él y disponernos que esta gracia Dios la va a derramar sobre nuestras vidas. Voy 2 capítulos más adelante, capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver un poquito del versículo 31 en adelante, pero antes de que entremos a esta parte de Romanos, capítulo 31, quiero que podamos
recapitular un poco lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ahí en Isaías, el pueblo de Israel, decíamos que estaba en esta ambivalencia. Y si leemos el versículo 14, dice, pero Sión dijo, ¿quién es Sión? Es Israel. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Por qué estaba diciendo esto el pueblo de Israel? Porque estaban fuera de su país, habían sido llevados prácticamente como esclavos, no tenían soberanía, no había una suficiencia política, estaban bajo un gobierno que no era el de ellos, no tenían una libertad en cuanto al aspecto laboral. Ellos trabajaban y tenían que entregar su dinero. No había una salud como sociedad, como nación. Esto les llevaba a una angustia. No tenían obviamente bienes materiales. Obviamente las familias estaban viviendo en esta estrechez o en esta escasez, y la situación era difícil para ellos. Y ellos dicen, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y podemos pensar del pueblo de Israel qué tremendo es para ellos llegar a un punto en el que prácticamente le están dando la espalda a Dios. Pero la verdad es que cuando el ser humano empieza a vivir una situación de mucha angustia, de mucha aflicción, una cuestión natural es que empecemos a veces aún hasta renegar de Dios, o a pensar que Dios nos ha olvidado, que algo estamos haciendo mal, o que de alguna manera ya nos dejó de favorecer, o no sé. El pueblo de Israel se sentía de esta forma. Sí sabían que ellos habían pecado, sí sabían que ellos habían ofendido a Dios, pero también entendían o se sentían así como que Dios los había dejado allá a su suerte, se había olvidado de ellos y ahora tenían que enfrentar esta situación solos. Y el pueblo de Israel se sentía de esta manera, pero Dios, más adelante en el versículo 16 que leíamos, les responde, te tengo esculpida en las palmas de mis manos. ¿Qué significa eso? Significa que a veces atravesaremos desiertos, estaremos en medio de tormentas, viviremos tiempos de mucha angustia, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, tiempos de pobreza, tiempos de dolor, pero aún en medio de esas situaciones, aún a pesar de esas circunstancias, Dios está con nosotros. Dice unos versículos atrás, ahí en Isaías 49:8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé y te guardé. Te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos,
salid y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Hay una promesa de Dios para el pueblo de Israel aquí en este versículo 8 en adelante, y le dice: te sientes mal, te sientes abandonada, te sientes que estás en medio de mucha angustia, pero te voy a restaurar, te voy a llevar a esta salvación. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué situación difícil estás viviendo en tu vida? ¿Qué problema grave tienes? ¿En qué peligro o en qué temor o en qué circunstancia difícil te encuentras en este momento de tu vida? ¿Qué pues diremos de esto? De tu circunstancia, de tu problema, de la situación que estás viviendo en tu vida. ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios sigue derramando su gracia. Dios sigue mostrando su favor. Dios sigue haciendo su obra en nuestras vidas, porque Él la inició cuando nos salvó. Pero no se va a quedar solamente ahí. Él va a continuar obrando en nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que está haciendo toda la obra? Es Dios. Dios es el que te justificó, Dios es el que te salvó a través de Cristo, Dios es el que el día de hoy te presenta como santo delante de Él. Cristo es el que sigue intercediendo por ti y por mí el día de hoy, y es Él el que nos va a llevar desde el punto en el que estamos el día de hoy, de ser carentes, ser personas o seres humanos con debilidades, con tentaciones, con temores, con frustraciones, con angustias, con depresiones, con todas estas limitaciones y carencias que tenemos. Él es el que nos va a llevar de este ser humano que soy, tan falible, tan limitado, tan carente, al ser humano glorificado, justificado, perfeccionado completamente en Cristo. Porque Dios es el que sigue haciendo toda la obra. Lo único que Él necesita es que yo tenga un corazón dispuesto con Él. ¿Quién nos separará entonces? Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que es Dios el que hace toda la obra en tu vida, es Dios es Cristo el que murió por ti, es Cristo el que resucitó para que tú el día de hoy puedas ser vencedor juntamente con Él, es Dios el que ha hecho esta gracia contigo. Cristo está sentado el día de hoy a la diestra del Padre porque sigue intercediendo por nosotros, y entiendes todo esto, entonces tu amor por Él, tu pasión por Él, tu gratitud hacia Cristo tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose más fuerte. Y por eso el apóstol Pablo escribe el versículo 35 y dice: ¿quién entonces nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No hay ningún problema, no hay ninguna prueba, no hay ninguna tentación, no hay nada absolutamente en esta vida
que te pueda separar de Cristo Jesús. Porque lo más difícil que tú puedas estar pasando, lo más grave que tú puedas estar viviendo, cualquier situación que pueda estar habiendo en tu vida, de enfermedad, aún de muerte, no importa lo que esto sea, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque estamos esculpidos en las manos de Dios. ¿Sabes cómo fuiste esculpido en las manos de Cristo? Él te esculpió con esos clavos que traspasaron sus manos. Ahí es donde quedó marcada en sus manos nuestra vida, nuestra seguridad, nuestro refugio. Y Él sigue derramando esa gracia. Pero a veces nosotros nos sentimos como el pueblo de Israel. Nos sentimos como que Dios está distante, como que no me veo protegido por Él, no me siento cubierto por Él. ¿Sabes por qué es, amado? Porque no nos ha caído todavía el entendimiento pleno de la gracia de Dios. Porque no hemos caminado con esta revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no te portas como los estándares de la iglesia dicen que te tienes que portar, entonces pareciera que ya no eres tan digno delante de Dios. No eres tan digno delante de Dios porque no oraste lo que tenías que orar esta semana, no leíste lo que tenías que leer esta semana, no te congregaste como te tenías que congregar esta semana. Le estás fallando a Dios, estás quedando a deber con Dios. Y entonces te puede ir mal. Entonces te puede venir una enfermedad. Entonces puede ser que Dios ya no esté tan al pendiente de ti y empieces a vivir situaciones difíciles. Dios no es así. Su gracia no funciona así. Pero asegurémonos entonces de que tenemos esta comunión con Él. Asegurémonos entonces de que realmente ha venido esta gracia sobre nuestra vida, de que realmente hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo, de que realmente hemos alcanzado esta salvación. Porque si no tenemos esta certeza, esta seguridad, entonces hay un grave problema. Tendríamos que empezar a revisar nuestra vida por ahí. Hace unas semanas yo les preguntaba, realmente si Cristo viniera ahorita, en este momento, ¿estamos seguros de que nos vamos con Él? Y algunos nos quedamos ahí como pensándolo. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza. ¿Qué significa eso? Hay un gran problema. Alguna vez le preguntaron al hermano Carlos Anacondia, un evangelista argentino que tiene una unción especial de parte del Espíritu Santo para moverse en milagros, en sanidades. Y después de la campaña, después del mensaje
que el hermano compartió, se acerca alguien y viene a hablar acerca de la unción, de la llenura del Espíritu Santo. El hermano Carlos menciona en su testimonio que él fue llamado de una manera muy especial al servicio, al ministerio, porque no fue a una escuela dominical, no tomó cursos de teología, no asistió a un instituto bíblico. Él era un empresario próspero en Argentina, tenía una empresa grande y muchos millones de dólares, pero tiene este encuentro con Jesucristo. Había una necesidad grande en su alma, Dios lo salva, y a los pocos meses que él fue salvo, él sintió la necesidad de empezar a compartirle a la gente la experiencia que él había vivido. Y como era un hombre de muchos recursos económicos, pues él solito se empezó a pagar sus primeras campañas evangelísticas. Él solito rentó los estadios, él solito puso la logística, y la idea no era que él se subiera a predicar, la idea era que él iba a empezar a buscar otros pastores para que fueran y ellos dieran el mensaje. Pero en una ocasión lo dejaron solo y ya estaba ahí todo dispuesto y no había nadie. Entonces el Espíritu Santo le dijo, pues órale, vas y háblales de lo que yo estoy haciendo en tu vida, de cómo me conociste y de la persona que eras antes y la persona que eres ahora. Y él lo empezó a hacer así. Y esa noche, cuando él oró o hizo el llamamiento, mucha gente vino para recibir a Jesucristo como Salvador. Y después hizo una oración por aquellos que tenían una necesidad en su vida y empezó a ver muchos milagros de sanidades. Y entonces de ahí él empezó a continuar en esa obra. Y siendo él un hombre que no tenía una preparación doctrinal en todo el consejo bíblico, alguien viene y le pregunta acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y él de una manera muy sencilla le dice, mira, no te puedo dar mucha teología respecto al Espíritu Santo, pero te puedo decir una cosa. Te puedo decir que no tienes al Espíritu Santo. No sé con qué versículos o con qué pasajes, o no sé de qué manera te lo podría respaldar con la Biblia, no lo sé, pero lo que sí sé es que no tienes al Espíritu Santo. Y aquella persona que tal vez tenía un poco más de conocimiento bíblico que él, se queda sorprendido y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si no tienes ese respaldo bíblico, por qué me puedes decir con tal certeza que no lo tengo? Porque si lo tuvieras, no vendrías a preguntarme acerca de este tema. Yo lo tengo. No te lo puedo decir con versículos bíblicos, no, pero te puedo decir que el Espíritu Santo está en mí. Y te puedo decir que el Espíritu Santo me dirige. Y te puedo decir que el Espíritu Santo me mueve para que hagas estas cosas. Y Él es el que me da el poder. Esa certeza sí la tengo. Y si tú no tienes esa certeza, es porque no lo tienes. Y a veces así estamos con la salvación. Yo tengo la certeza de mi salvación. ¿Por qué? No porque yo sea muy bueno, no porque yo ore mucho, no porque yo lea mucho, no porque yo ayune mucho, porque he entendido la gracia de Dios para mi vida. He entendido cómo funciona este regalo que Dios ha hecho en mí. Y he entendido que no es un esfuerzo mío. He entendido que lo único que yo tengo que hacer es rendirme completamente a Él, y Él es el que va a seguir haciendo la obra en mí. Y cuando tú, mi amado hermano, tienes esta convicción de salvación y esta convicción de lo que Dios hace, puedes vivir tranquilo. Puedes vivir en paz, puedes vivir en esta gracia de Dios. Porque sabes que no es en base a tus fuerzas. No es en base a cuántas ganas le estás echando.
pero también tiene que haber una evidencia en tu vida. También se tiene que ver que Dios está trabajando en ti. Recapacitemos, porque es un tiempo en el que el Espíritu Santo quiere encontrarse directamente con nosotros, quiere hablar directamente a la novia y quiere preparar a la novia. Pero como decíamos en semanas pasadas, la novia a veces anda en otro canal. La novia a veces no está tan en comunión, en sintonía con el novio. Vamos a orar.